Bueno, dentro de las muchas cosas que están ocurriendo en México, hay iniciativas que se envían y que, bueno, pues se van diciendo así al vuelo y hay que detenerse a saber de qué van, a detenerse en el alcance de lo que está planteando, en este caso, el Ejecutivo, la Presidenta de la República, al Congreso, en temas como el nepotismo, el tema como la reelección. Son asuntos que están ahí y que no son cualquier cosa, porque al final de cuentas estamos hablando de reformas que se pretenden hacer en un contexto de mayoría como el que tenemos. Le agradezco mucho al doctor Jorge Alcocer, especialista en temas políticos y electorales, que esté aquí como fundador, entre otras cosas, de la revista Voz y Voto y otras muchas cuestiones que ha hecho a lo largo de su historia. Y bueno, pues el doctor Alcocer ha revisado, como revisa comúnmente, los temas fundamentales para México en estas materias. Así que te aprecio mucho, Jorge, que estés aquí para que nos compartas lo que has visto, lo que has podido revisar, lo que tenemos como sociedad aquí ya en calidad de iniciativas presidenciales. Bienvenido al programa, Jorge. Gracias por estar aquí. Carmen, un gusto estar de nuevo contigo. Creo que no nos veíamos desde el año pasado. ¿De veras? Que fue hace poquito, en realidad. Estamos empezando este 2025. Pero luego yo me tomo la libertad de enviarte algunos mensajes que te agradezco siempre cuando me abres un espacio. Pero, a ver, estamos ante una vorágine legislativa. Eso ya lo sabemos. Aquí es ya muy difícil darle seguimiento a todas las iniciativas que va presentando la presidenta Sheinbaum. Toda proporción guardada, esto es algo equivalente a la vorágine de órdenes ejecutivas que estamos viendo en Estados Unidos. Pues allá tenemos una vorágine de órdenes ejecutivas de Trump, aquí tenemos una vorágine de iniciativas de leyes o reformas constitucionales de la presidenta Sheinbaum. En ambos casos, allá y acá, hay un hilo común: el descuido, cuando no la falta de conocimiento y la falta de rigor, Carmen, en lo que están proponiendo. La iniciativa a la que hoy me quiero referir fue presentada, anunciada el 5 de febrero pasado en Querétaro por la presidenta Sheinbaum para prohibir la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales, así como para prohibir lo que ellos llaman nepotismo electoral. La iniciativa fue enviada al Senado el día 7 de febrero y aunque, y esto es importante, Carmen, aunque en sus transitorios dispone que sus normas entren en vigor, unas las de nepotismo hasta el año 2027 y las de no reelección inmediata hasta el año 2030. En el Senado, como ya nos están haciendo costumbre esto, decidieron darle más track y ayer distribuyeron el proyecto de dictamen, que simplemente lo que hace es reproducir sin mayor cambio lo que dice la propia presidenta en su iniciativa y le hacen dos pequeños cambios al articulado. Dante que estamos, Carmen, empiezo con la no reelección. La no reelección inmediata, voy del presente hacia atrás, es una norma recién incorporada a la Constitución, o cuando menos con un plazo muy corto en su aplicación. Desde el año 1933 hasta el año 2017 no hubo reelección legislativa en México. Esa es la reforma que lo permitió, Carmen, tú lo vas a recordar, fue parte del llamado Pacto por México, de los cambalaches que se hicieron en la época de Peña Nieto. Yo te apruebo esto y tú me apruebas esto otro. Y entonces se aprobó una reforma electoral muy vasta. Al IFE lo desaparecieron, crearon el INE, hicieron una serie de modificaciones en el funcionamiento del propio Instituto Nacional Electoral y entre lo sustantivo introdujeron la posibilidad de reelección inmediata de senadores, de diputados locales y de presidentes municipales. La primera ocasión en que esa reforma fue aplicada para diputados federales fue con los diputados electos en el año 2017, los electos en el año 2015, que terminaron su periodo en 2018. Esos fueron los primeros que se pudieron reelegir
En el Senado, en 24, estamos ante la primera reelección. Una cosa que llama la atención, Carmen, es porque en el Ejecutivo nadie se tomó la molestia de analizar los resultados de la reelección legislativa. Voy a dar rápidamente algunos datos que ilustran lo equivocado de la iniciativa gubernamental. Mira, Carmen, en el año 2024, de 500 diputados que se podían haber postulado a la reelección, 467 lo intentaron. De 500 diputados en funciones en 2024, repito el dato, 467 le notificaron al INE su intención de buscar la reelección. De esos 467, solo 139 fueron postulados a la reelección por su partido. Y de ellos, solo 96 diputados lo alcanzaron. Si en términos de resultados hablamos de 500 diputados que hoy están en funciones, Carmen, solo 96 son reelectos. Y de esos 96, 59 están siendo reelectos o fueron reelectos por vez primera y solo 37 por segunda vez. En el Senado los números son similares. 88 senadores dijeron que iban a buscar la reelección, 44 senadores fueron postulados y solo 24 senadores alcanzaron la reelección de un total de 128. Obviamente que por su número, el partido que tiene mayor número de diputados reelectos son Morena y sus aliados. De los 96 diputados que fueron reelectos, Carmen, 68 son de Morena y sus aliados, mientras que de 16 senadores reelectos, de los 24 senadores reelectos, 16 son de Morena y sus aliados. Dice la iniciativa presidencial que la reelección es indebida porque establece una inequidad en la competencia al dar ventaja al que ya ocupa el cargo. Pues si damos por buena la afirmación presidencial, la inequidad mayor que se generó en los años anteriores favoreció a Morena y a sus aliados. Y ahí hay una cuestión que nadie entiende bien, qué es lo que quieren prohibir y por qué. Ellos dicen que quieren regresar al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos. Por cierto, en la primera página se les cayó la palabra mexicanos en la exposición de motivos y solo escribieron Constitución Política de los Estados Unidos. Se refieren a la de México y dicen que quieren regresar a la reforma del año 1900, a la Constitución de 17, Carmen, solo que hay un pequeño problema, un detalle que se le pasó a los señores redactores de la iniciativa presidencial. La Constitución de 1917 no prohibía la reelección inmediata ni de diputados, ni de senadores, ni de presidentes municipales. La Constitución de 17 prohibía la reelección presidencial y la de gobernadores. Eso era lo que estaba prohibido. Los diputados y los senadores se podían reelegir y tratándose del ámbito local, la Constitución de 17 dejaba en manos de las legislaturas locales decidir si lo permitían o no. Cuando la presidenta Sheinbaum afirma en su iniciativa que ella busca regresar al espíritu democrático de la Constitución, pues lo que no nos dice es que el espíritu democrático es el de Plutarco Elías Calles, fundador del PNR, hoy PRI, que en 1933, para consolidar, para dar lugar a la centralización del poder político en México, Carmen, mandó la iniciativa de reforma para prohibir la reelección de diputados y de senadores. Eso es lo que no nos dicen. Realmente lo digo por mi experiencia, Carmen. Pocas veces he visto iniciativas tan mal fundamentadas y con tan deficiente técnica legislativa.
si quieren regresar a la Constitución de 1933, que a la que califican de avance democrático, esa reforma de Plutarco Elías Calles, pues es muy sencillo. Regresemos al texto constitucional previo al año 2014 y volvámoslo a poner como estaba ahí, porque cuando menos eso estaba bien escrito y tenía buena técnica constitucional y legislativa. Especular sobre los motivos de la presidenta Sheinbaum para proponer que no haya reelección inmediata daría lugar a mucha creatividad, pero hay un dato adicional, Carmen. Según la presidenta Sheinbaum, la reelección inmediata es inequitativa, propicia la concentración del poder, es contraria a la democracia. Pero luego alguien se dio cuenta de que eso tenían un problema que hacer con la no reelección tratándose de la elección judicial que tanto has estado hoy analizando. Pues ahí les bastó una frase para poner que tratándose de la elección judicial, Carmen, sí se permitirá la reelección inmediata y sin límite de número de reelecciones. Pues qué galimatías es ese. Si la reelección inmediata es contraria a la democracia y a la equidad en la competencia, ¿por qué prohibirla en una parte y dejarla viva en otra? Esas contradicciones, esos galimatías se llevan al extremo, Carmen, cuando plantean el tema del llamado nepotismo electoral. Fíjate tú, hoy el nepotismo está regulado en distintas leyes, su prohibición. ¿Y en qué consiste el nepotismo? La norma principal sobre el nepotismo está en la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, y en pocas palabras quiere decir que un servidor público no puede contratar o hacer que se contrate a uno de sus familiares bajo sus propias órdenes, directas o indirectas. Está prohibido usar el cargo para beneficiar familiares. Correcto. Eso existe desde antaño, desde hace muchos años en nuestras leyes, pero nunca se había aplicado al ámbito electoral. En materia internacional, Carmen, no hay ningún país del mundo que tenga una norma como la que se pretende poner en nuestra Constitución, que afectaría a los candidatos a diputados federales, a senadores, a presidentes municipales, a gobernadores y a presidentes de la República. Hay varios países que ponen limitación para que el presidente en turno, el presidente de la República o el jefe de Estado, no pueda postular a un familiar para sucederlo en el cargo. Eso existe en varios países, pero no existe ningún país en que eso se ponga para legisladores, en donde es la soberanía del voto lo que debe imperar. Pero de nueva cuenta vemos otro galimatías en la propuesta presidencial. El nepotismo está muy mal en el Congreso de la Unión. Pero de pronto se acordaron que también va a haber elección de jueces, magistrados, ministros, y en un párrafo que ya te había yo comentado, despachan el asunto a la torera diciendo, esto no aplicará para el Poder Judicial. Carmen, o sea que en el Poder Judicial sí se admite el nepotismo. Pues ¿qué reforma es esta? Eso es lo que estamos viendo. La reforma el dictamen, no está corrigiendo todos estos errores. Te comento uno solamente porque da cuenta del descuido de la forma en cómo está trabajando Palacio Nacional. A ver, en la prohibición de nepotismo, dicen que hay nepotismo cuando el que está ejerciendo la función pretenda que un familiar lo suceda. Ese familiar lo puede ser por consanguineidad o por afinidad. Por afinidad es mi cuñado, algún familiar políticamente establecido. Los lazos de parentesco están perfectamente definidos en nuestras leyes, pero se les ocurrió meter un nuevo lazo de parentesco al que denominaron relación de pareja. Relación de pareja, Carmen, sin definir. Eso no existe en ninguna legislación en México, ni hay antecedente de ese término. Como se dieron cuenta de la barbaridad que estaban proponiendo, buscaron una salida y el remedio resultó peor que la enfermedad.
porque han quitado el término relación de pareja para meter un término que dicen uniones de hecho, y dicen que lo tomaron de una sentencia de la Corte. Sí, hay una sentencia de la Corte en donde se habla de uniones de hecho. Es la sentencia de la Corte del año 2010, cuando se declaró por la Corte Constitucional la reforma legal que en el Distrito Federal permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa es la reforma a la que hacen ahora referencia y quieren traerla acá para aplicarle el nepotismo electoral, cuando la Corte razonó porque era constitucional que la ley en el Distrito Federal dijera que el matrimonio es la unión entre dos personas y ya no solamente entre un hombre y una mujer. También razonó respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo y dijo que había en ese caso uniones de hecho que tenían larga data, que eran estables y que merecían la protección del marco jurídico, y señaló también el derecho de esas parejas a adoptar. Fíjate tú, es un asunto estrictamente de derecho civil, en donde los redactores del dictamen le corrigen la plana a la presidenta y dejan las cosas peor de lo que venía en la iniciativa. La verdad, Carmen, ojalá la presidenta de la República atendiera una sola y respetuosa sugerencia: contrate un abogado que sepa algo de técnica legislativa y de materia constitucional. Yo le recomendaría al ministro Cosío, pero no le he pedido autorización al señor ministro Cosío en retiro para que sea asesor de la presidenta, hombre, cuando menos para que redacten bien las cosas, Carmen. Bueno, tiene alguien cerca que fue presidente de la Corte, que es Arturo Saldívar. No sé si él redacta estas cosas, pero digamos, hablando de figuras con trayectoria, pues tiene ahí cerca o trabajando en la presidencia a quien fue ministro de la Corte. Tienes razón. Lo que pasa es que como del ministro Saldívar he preferido olvidarme por razones personales. Entonces, pero sí. ¿Por razones personales, Jorge Alcocer? Lo de que me ofende su conducta, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Y déjame retomar algo que dijiste al vuelo ahí, que no te quisiste detener, donde planteas que las motivaciones que pueda tener la presidencia de la República para promover, para ya presentar como iniciativa estas reformas, en específico el tema de la reelección, quedaría para mucho, pero no te detuviste ahí. ¿Qué tipo de cosas podrían impulsar? ¿Qué tipo de cosa podría estar detrás de la idea de revisar el tema de la reelección? Una vez que México tiene su historia en esta materia, como lo acabas de explicar muy bien, pero bueno, tuvimos un punto de la historia donde se admitió la reelección que antes no existía por razones discutidas en aquel momento muy ampliamente, que técnicamente favorecían, que teóricamente favorecían la idea de que se quitara del control de las cúpulas partidarias el destino político de las personas y por lo tanto se dejara a la propia sociedad que lo religieran o no, y eso rompía un tipo de estructura política históricamente muy robusto en la historia del autoritarismo mexicano. Carmen, la no reelección en México, que se implantó desde el año 33 y duró hasta el año 10 y hasta el año 15, efectivamente tuvo algunas virtudes o produjo algunos efectos virtuosos. El más importante fue la capilaridad y la alternancia, la renovación trianual de cuadros políticos. A cambio de eso se sacrificó la carrera legislativa y se quitó profesionalismo a las administraciones municipales, pero sin duda hay aspectos positivos. Ahora bien, Carmen, solo 2 países de América Latina teníamos esa prohibición hasta el año 2014, Costa Rica y México. En el mundo hemos buscado todo el derecho comparado y vamos a volver a hacer otra excepción, otra vez junto con Costa Rica. Seremos un país que no permite la reelección inmediata. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué prohibirlo? ¿Cuál es la verdad? Voy a tener que usar una palabra que no me gusta porque se genera mucha especulación. ¿Cuál es la verdadera intención de la iniciativa? Leyendo entre líneas, Carmen, alguien ha señalado, es la versión que más se escucha, es que la presidenta quiere tomar el control de las cámaras porque el expresidente López Obrador
le heredó cámaras integradas con gente sobre la que ella no tuvo ninguna capacidad de influencia, que ella no metió mano ni opinó sobre la integración de las cámaras que ahora la acompañan en su gobierno. Si esa fuera la intención, Carmen, no se entiende por qué la presidenta manda hasta el 2030 la aplicación de la reforma. Esto es, si la reforma se aprueba como lo propone el dictamen y como lo propone la presidenta, será hasta el 2030 que no haya reelección. Por tanto, los diputados que fueron electos en 2024, palomeados por López Obrador, los senadores que fueron electos en 2024, palomeados por López Obrador, seguirán en funciones. Los diputados se podrán reelegir en 2027. Los senadores durarán hasta 2030 y será hasta la salida de la presidenta Sheinbaum que esto cambie. Ahora bien, cuando de nepotismo se habla, las hipótesis, Carmen, son múltiples. Por ejemplo, déjame, lo pongo a manera de ejemplo para ilustrar, no quiero hacer futurismo. Si en 2030 uno de los hijos del presidente López Obrador fuese postulado a la candidatura presidencial, fuese postulado como candidato a la presidencia uno de los hijos del expresidente López Obrador, eso no sería nepotismo. No, conforme a la Constitución, no, porque ya habría pasado un periodo entre uno. ¿Qué reforma tan apropiada, no? Claro. Tan a modo, pues, de este tema. Claro, debo de recordar rápidamente un caso histórico. Don Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz, que la frase no reelección contra Benito Juárez, postuló a la presidencia, perdió, Lerdo lo derrotó en su segunda incursión. Porfirio Díaz gana la presidencia. La Constitución decía que tenía que esperar un periodo para poderse reelegir. Porfirio Díaz respetó la Constitución y a quien pusieron de presidente, a su compadre. ¿Eso fue nepotismo o nada más fue compadrazgo? Primo hermano, oye, primo hermano del nepotismo. Sí, entonces le prestó la presidencia a don Manuelito González, que fue presidente 4 años. Don Porfirio se fue a descansar a su rancho en Oaxaca y a los 4 años regresó, cambió la Constitución y se quedó hasta que la revolución lo echó fuera del país. Oye, vaya capítulo histórico que nos estás recordando en este momento, tremendo. Es bueno tener presente la historia, repito, y en el año 2030 un hijo del expresidente López Obrador es postulado a la presidencia, eso no va a ser nepotismo. O el hecho de que un alto funcionario tenga un cargo muy alto, su hermana esté en un ministra de la Corte, su otra hermana sea consejera jurídica en la presidencia, eso no es nepotismo. No, dicen ellos, no es nepotismo porque están en distintos cargos. Si de nepotismo hablamos, Carmen, hagamos las cosas bien. Todos vamos a estar de acuerdo, pero bueno, todos los que tenemos compromiso con la democracia y con la transparencia, vamos a estar de acuerdo en que el nepotismo, el compadrazgo, el favoritismo son uno de los males que aquejan no solo a nuestra democracia, sino en general el funcionamiento de nuestra sociedad y a su relación con el gobierno. Si vamos a entrar al fondo del tema, hagámoslo bien, no a troche y moche, como ya nos están acostumbrando en Morena y sus aliados. Paren esta reforma, abran una discusión en serio, analicemos los efectos de la no reelección, veamos cómo hacemos bien normas sobre nepotismo, también en el Poder Judicial, pues no decía la presidenta una y otra vez que el nepotismo en el Poder Judicial era lo peor, y ahora nos vienen a decir que el nepotismo sí aplicará en el Poder Judicial. Pues qué galimatías es este, Carmen. Pues qué galimatías es este, el que nos explicas y nos expones públicamente, doctor Jorge Alcocer, cosa que te apreciamos mucho esta mañana. Seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor Jorge Alcocer. Gracias por estar aquí. Vaya panorama que nos dejas. Volvemos con más.